equilibrio, no tergiversar lo que sí ya pasó en otros medios de comunicación, Sí. que es este congreso que vamos a anunciar el 14 y 15 de noviembre, vamos a decir de qué se trata, en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Derecho, se desvirtuó, se tergiversó, dándole un sentido, una connotación, la que realmente entendemos nosotros que no tiene. Y como comunicador nos hacemos cargo, entendemos que no tiene. Yo hablaba en off, o fuera del aire, ahora vamos a presentar al presidente de este congreso. Me parece que en la vida, o en distintos momentos de la vida, hay desequilibrios necesarios para encontrar un equilibrio, ¿se entiende? Los griegos, los filósofos hablaban justamente de la virtud como el punto de encuentro, como el equilibrio, pero para llegar a eso tenía que existir un desequilibrio que ordenara las cosas. Creo que de ese modo la mujer, a través de lo que hoy llamamos colectivo feminista, el feminismo y demás, supieron ganar un montón de derechos que no tenían. Y a buena hora que lo hayan ganado, que se sigan defendiendo esos derechos. Hay que seguir manteniendo el derecho ganado de la mujer, el derecho al voto, el derecho a ser escuchada, el derecho a tener la misma remuneración por un mismo trabajo. Hay un montón de derechos a que no pueden ser violentadas, como muchas veces pasó. Y creo yo que como parte de la historia, lo que suele ocurrir es que cuando se llega a un punto, vuelve a haber otro desequilibrio. Y muchas veces ese desequilibrio tiene que ver con una impronta que suele tener este movimiento pendular. Estabas acá, el extremismo, ¿no? Exactamente, donde no tenías derechos, ganaste todos estos derechos y ahora estás en el otro lado donde querés, a través de esos derechos ganados, violentar otros derechos de otras personas, que en este caso tienen que ver con género femenino y género masculino. Y suele ocurrir en el fuero civil de que acá no estábamos hablando de un barco, de una casa, no estamos hablando de bienes materiales, no estamos hablando de un homicidio. Acá estamos hablando de relaciones parentales. Y estamos hablando de situaciones muy violentas en donde una falsa denuncia a priori te condena. Y además de todo esto que yo lo voy a poner en juego en esta mesa con los especialistas, hay una condena que tiene casi el mismo peso, y es la condena social. Yo no puedo dejar afuera de todo esto la condena social. Hoy las redes juegan un papel crucial también en todo esto. ¿Sí? Hoy te destruyen a través de las redes. Porque nadie se entera a lo mejor si después el fallo es positivo para la persona damnificada. Si fuiste sobreseído de esta causa, si esta calumnia fue una injuria o no. Las redes te sentenciaron. Vos fuiste el violador, vos fuiste el abusador, vos fuiste por las dudas. ¿Quién va a querer que estés cerca? Esa es la temática que vamos a estar anunciando, que vamos a estar conversando en este programa hoy. Repetí el teléfono porque es muy importante que lo tengamos. 11 38 05 30 20. Y tenemos ya hay un caso, que no lo vamos a comentar en principio, pero vamos a poner un seudónimo. Entre tantos, ¿no? Entre tantos, para ir introduciendo. Pero esto tiene que ver con el primer Congreso Internacional Interdisciplinario, como yo te comentaba, sobre alienación parental y violencia familiar, que se va a llevar adelante el 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Derecho. Está también va a contar con la presencia del decano. Va a haber también, disertarán, no va a estar el decano, me dicen. No, bueno, nos habían dicho que sí, no va a estar el decano, pero disertarán 25 expertos de diferentes países del mundo. Hoy contamos aquí con el presidente y con el vicepresidente, en este caso el doctor Mauricio Luis Misraí, y también está Sergio Dubone con nosotros. Buenas tardes, Aldo Gamba, Marcela Marrot. Bienvenidos. Los saludamos. Gracias por venir, antes que nada. Y presentemos a ella también. La secretaria del Congreso. La secretaria del Congreso. La fundamental del Congreso. Calanit Jalife. Calanit Jalife. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por venir hasta aquí, hasta el estudio. Bueno, Mauricio, te toca un papel, no es sencillo. Explicar un poquitito en palabras claras de qué se trata este congreso. Bueno, te pido que te acerques al micrófono, nada más. Sí, el congreso, que es un congreso, digamos, no tiene antecedentes por su importancia.
estimamos que nunca se ha hecho en la Argentina un congreso de esta materia de tal envergadura, y es bueno hacer notar que es libre y gratuito, o sea que no hay que pagar ninguna matrícula, pero sí requiere una inscripción previa, para lo cual hay que acudir a la página www.alienacionparental.com.ar, y ahí uno ingresa y llena la solicitud, decide si va a ser online o es presencial, obviamente todo sujeto a la posibilidad de espacio. El aula magna tiene capacidad para 320 personas, pero aspiramos a miles de personas que va a llegar a todo el mundo, además, porque se va a emitir en 4 idiomas: el español, el inglés, el francés y el portugués. O sea que tiene gran envergadura, es de gran envergadura. Me interesaba mucho lo que estaba diciendo. Realmente me pareció muy, muy atinado, y no sé si justifica que haga una acotación. Por supuesto, sí. Que, digamos, es verdad que se ha producido un desequilibrio. Yo recuerdo, lo suelo decir, que en mi libro que publiqué en 1998, que se llamaba Familia, Matrimonio y Divorcio, dedico un capítulo bastante grande dedicado a la conquista de los derechos de la mujer. O sea, si a mí me preguntan si soy feminista, yo digo, yo soy feminista. ¿Cómo no voy a defender los derechos de la mujer? Por supuesto. Era un disparate lo que pasaba en otras épocas. Bueno, ni votaba la mujer. No. Esto estamos todos de acuerdo, la unificación y demás. Pero ¿qué ha pasado? Es el desequilibrio que vos decís. Ha tomado tal envergadura determinados sectores del feminismo, por eso yo hago la separación entre el feminismo y los grupos de, digamos, extremistas de ideología de género, que la podemos calificar así, de ideología de género, que están en una sintonía absolutamente diferente. Está en un enfrentamiento ante todo con el hombre. Empecemos por eso. Es decir, el hombre es un enemigo, de alguna manera. Es un sujeto peligroso para ellos, que hay que defenderse de ese fenómeno peligroso. Y además es verdad lo que decía, que este desequilibrio provoca que se deje de lado la Convención sobre los Derechos del Niño, que aprovecho por decir que es la convención internacional que tiene más adhesiones en el mundo. Tiene algo así como el 97 o 98% de los, prácticamente todo el mundo está adherido. Ustedes saben que las convenciones, para que tengan valor, requieren de la adhesión de los países. Sí. Bueno, ¿qué quiero decir en otras palabras? Que es una ley internacional vigente prácticamente en todo el mundo, no solamente en Occidente, en todo el mundo. Son pocos los países donde no se aplica la convención. ¿Y qué es lo que sucede? En digamos, exageración, exabrupto, no sé cómo calificarlo, de estos grupos, se terminan por imponer por encima de los derechos del niño. Y vos hablaste de la defensa de los derechos de la mujer. Con el tema de la alienación parental, estos grupos extremistas no protegen a un sector de las mujeres. Hay muchas madres víctimas de la alienación parental que están desprotegidas por estos grupos, ¿me entendés? Porque la alienación parental no es provocada solamente por la acción de una madre, sino también por acción de un padre. Yo siempre digo que en mi último año que estuve en la Cámara, que fue 2017, me tocó un caso gravísimo de alienación parental, lo que calificamos alienación parental grave, donde el alienante, el perturbador, el excluyente era el hombre. Es más común que sea la mujer, ¿no? No sé si tan común, depende de la situación. Ajá. Hubo un momento que originariamente, normalmente era la mujer la excluyente. ¿Por qué? Por el sistema del cuidado que la tenían las mujeres. Luego se empezó a nivelar. Y ahora este avance de la ideología de género hace que de algún modo se vuelva a desequilibrar esta situación. Pero hay un montón de casos de madres excluidas, ojo, no es una excepción. Bueno, nosotros comentábamos el caso de Lucio, ¿no? Sí. Un chico de 5 años,
muerto. Fue muy conocido. Un homicidio. Hay 2 personas que están en este momento presas, que tienen que ver con la mamá biológica y con su pareja, otra mujer. Por eso creo que el foco de la discusión tiene que ver con el concepto, justamente, y no con una cuestión de género, sino que tiene que ver con preservar los derechos del niño, pero también preservando a través de los derechos del niño las relaciones parentales, ¿sí? La relación del papá. Sí, el rol que ocupa cada uno, porque en este caso eran 2 mujeres y quizás tendría una más relación o más cuidado del niño, y esa fue la que puso en riesgo y pudo generar todo eso que no estaba bueno. Sergio, ¿qué pasa cuando... Vicepresidente del Congreso. Vicepresidente del Congreso y hincha de qué cuadro sos? ¿De cuál les conviene que sea? De Boca. De River. River. De River, muy bien, por eso dije muñeco antes. Sergio, ¿qué pasa con aquellas falsas denuncias cuando realmente se llega a comprobar? Por supuesto que es una falsa denuncia. Recordemos que la justicia, ante una situación de manifiesto, actúa de oficio como para resguardar justamente la vida del menor o de la persona o de la madre en este caso. Muchas veces, fíjate como naturalmente uno dice la madre, podría ser el padre, pero claro, naturalmente pero bueno, uno dice como Mauricio la decía madre, antes. justamente. Vemos que esas acciones son muy rápidas porque son acciones de protección que tienen que ser inmediatas, pero restituir después, o sea, en la medida que se comprueba que fue una falsa denuncia o que no hay elementos, que no hay instrumentos probatorios, restituir ese daño o recompensar o recomponer el vínculo, ese daño, ¿no? También. Que tiene que ver con el vínculo, lleva mucho tiempo. Bueno, eso revela básicamente una falta de reflejos, de respuestas efectivas por parte del Poder Judicial. Por recién hablabas del problema de la tragedia de este chiquito Lucio. Sí. No se trata de un caso de falsa denuncia, no se trata de un caso de alienación parental. Claramente hubo un abuso que llegó al homicidio. Y creo que ocupa un lugar muy importante en el resultado de todo esto, la ineptitud del Poder Judicial para responder. Estamos en la contracara del tratamiento que le dan normalmente los tribunales a las falsas denuncias. Los falsos denunciantes no vienen pintados de otro color, tienen una narrativa más o menos uniforme. En algunos casos vienen coacheados por abogados y o psicólogos, y la evaluación de verosimilitud que se practica en los organismos de intervención temprana, la capital federal es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, en la provincia son las comisarías de la mujer, tiende a dar por ciertas todas las denuncias, salvo que sean groseramente falsas en la propia narrativa. Cuando pasa eso, la prioridad es proteger al vulnerable, fuera de toda discusión, fuera de toda duda. Quizás no con las medidas extremas, según el caso, con las medidas extremas que suelen adoptar los jueces, que es la prohibición absoluta del contacto personal, telefónico, a través de redes, prohibición de asistir al colegio, cercenamiento del derecho de información, prohibición de acceso a información de médicos, psicólogos, etc. Es una especie de castración parental que le imponen al niño simplemente por una declaración de 40 minutos frente a una oficina administrativa. Una locura. Disculpame que tengo un paréntesis, Sergio. Tenemos que buscar un equilibrio. Hay que buscar el equilibrio que decía antes. Es una locura en tanto y en cuanto sea falso. Por eso digo, esto es la dificultad que nosotros tenemos y que seguramente se presenta en la justicia, porque si es verdad la denuncia, está bien. Si no es verdad la denuncia, por supuesto que el daño es muy grave que estás causando también. Perdóname. Bueno, está diciendo, yo pongo este ejemplo gráfico siempre. Ustedes vieron que el golf tiene 2 secuencias, el backswing cuando llevan el palo hacia atrás y el finish, que es cuando pegan la pelota y terminan. El sistema de prevención de protección contra la violencia familiar tiene un buen backswing, es decir, responde rápidamente. Podemos decir que si una persona está a las 9 de la mañana en la Valle 2050 de Capital, que es la Oficina de Violencia Doméstica, es probable que a las 12 tenga una cautelar y que a las 3 el presunto violento esté notificado. Pero tiene un muy mal finish. A partir de ese momento en que el denunciante, falso o verdadero, ve satisfecho su primer objetivo, que es interrumpir el contacto, entra toda una situación inercial que se alimenta a sí misma. Entonces, cada 2 o 3 meses, como
por imposición legal, las medidas cautelares tienen que tener un plazo. Cumplido ese plazo, el denunciante no tiene más que poner un cospel y se renueva. Es decir, se impone una de las sanciones más graves que uno puede imaginarse en el ámbito del derecho, prácticamente sin soporte probatorio. Prácticamente. Vayamos a lo cotidiano, Sergio, una perimetral. Sí. Una perimetral. Me parece que es uno de los recursos más rápido, que fácil se consiguen, que es ante una denuncia, sea verdadera o falsa. Acá estamos haciendo foco, me parece, a lo que es la falsa denuncia y a lo que conlleva una falsa denuncia. Enseguida, automáticamente, como vos decís, este primer impacto es la restricción. ¿Cómo salís? Sí. ¿Cómo salís, Mauricio, de esa perimetral? Sí. Y de ese tema yo quería aclarar que es muy complicado. Es perfecto lo que ha dicho acá el doctor Dubove, ¿no? Pero llega a límites que se producen dos situaciones. Una, que es lo que acabo de decir, que se modifica en la práctica lo que marca el Código Procesal. Por ejemplo, Se invierte no hay prueba. Es decir, digamos, un hecho para que pueda tener cabida debe haber prueba o la verosimilitud del derecho. Acá no se tiene en cuenta. Viene la denuncia y prácticamente el denunciado se convierte en culpable de alguna manera. Si uno le pregunta a un juez y escucha eso, dice, no, nosotros no decimos que es culpable, tomamos la medida. Bueno, en la práctica se convierte en culpable porque pasan hasta que años. se demuestra lo contrario. Y en la práctica, claro, lo que sucede por la demora y la burocracia judicial, sucede esto. Y lo otro que quería comentar es que la infiltración de la ideología de género en el Poder Judicial es muy grande, pero no porque haya mala voluntad de los jueces. Pues yo vengo de la justicia y tengo un cariño por los jueces, obviamente, fueron mis colegas, fueron mis colegas, y puedo dar fe de que hay jueces pero muy dignos, pero es tal el grado de infiltración de la ideología de género que está siempre el temor de la denuncia de no respetar la perspectiva de género. Yo creo que un juez... Hoy la justicia está condicionada por eso. Yo creo que un juez que exige la prueba, no, acá yo quiero cumplir con la ley, yo quiero la verosimilitud, bueno, se arriesga a tener una denuncia de que hay una discriminación de género. Se arriesga a tener esa denuncia. Este es el problema, la presión que se ejerce sobre ellos. Voy a contar otro hecho muy rápido, que es hecho judicial. Fallo de hace 2 años. Una mujer está embarazada. Avanza con su embarazo, parece que mucho interés no tenía. Puedo indicar para que le interese dónde está ubicado. El bebé que tenía, digamos, que alojaba. Muy bien. Pero pasa, no sé cómo es la situación, al final se produce el parto. Es decir, no es que a los 3 meses termina, no. Sigue el proceso, por alguna razón que no sé los detalles, pero al final el chico nace. El régimen actual argentino, que por suerte no fue cambiado por el nuevo código, dice que la maternidad se determina por el hecho del parto. Y esa es la gran diferencia con el hombre, que se están quejando los grupos feministas. Estos grupos extremos dicen, ¿cómo? ¿Por qué no es todo igual? Porque el tema es así. Una madre está en un hospital, en un sanatorio, le nace de su vientre un chico, es automático. Es madre. Va a la oficina, claro, y se inscribe como madre. ¿Para qué más? No puede ser. Por eso nunca. decimos, los abogados, los jueces, se determina por el hecho del parto. En cambio, el padre es el reconocimiento, que puede ser incorporado o presunto, si hay matrimonio, es otro tema. Pero en definitiva, no es automático. Tal cual. Bueno, esta madre, y vale la pena porque es un caso judicial, no es una fabricación mía, no quiere saber nada con ese hijo. No quiere ser madre. No quiere, muy bien, no quiere ser madre. El hospital la tenía registrada como madre. Inicia una acción judicial. Me da un poco de vergüenza de contar la sentencia. Me da un poco de vergüenza. Sale la sentencia. Invoca la perspectiva de género y manda anular la inscripción de la madre como madre de ese chico. Con lo cual ese chico queda huérfano. De una madre viva, en realidad. De una madre viva y sujeta a adopción. Nadie cuestiona que la madre puede decir, yo no quiero ese hijo, que vaya a adopción.
es preferible antes que lo abandone. Lo que no se entiende es dejarlo sin filiación. Porque el chico que se adopta, siempre se sabe, filiación tal, adoptado por la familia tal. No, en este caso es NN. ¿Por qué? Porque el juez ordenó cancelar. Fíjate hasta dónde llega, cómo se impone la ideología de género por sobre la Convención de los Derechos del Niño. Este es un ejemplo muy claro de dónde vino, de cómo funciona. Y el otro, lo que acabo de decir, que lo dijo muy bien el doctor Dubove, es que ya no se exige más la prueba tal cual como marca el código. Es una cosa, en la práctica no opera. ¿Cómo identifica la justicia? Sí, dale, Sergio, sí, obvio. Breve. Digamos, acá la erudición y los conocimientos están a cargo de Mauricio. Yo soy mucho más rústico, entonces voy a ir a los modelos, a los ejemplos. Quiero transmitir la gravedad que tiene esto, porque por ahí el que no tiene sensibilidad jurídica no sabe la importancia de la prueba, del debido proceso, etcétera. Imagínense ustedes que yo voy a un tribunal comercial, no uno de familia. Digo, Cali me debe 1 millón de pesos y quisiera que le embarguen la cuenta. Y a las 3 horas tengo la cuenta de Cali embargada. Claro. No llevo un pagaré, no llevo un cheque, no llevo un papel. No demostrás nada, simplemente haces una petición. Bueno, si hago eso en la realidad, seguramente me dicen, siéntese, le damos un vasito de agua, a los 20 minutos llega la ambulancia del neuropsiquiátrico y me sacaron el DNI. Eso mismo, ese mismo procedimiento formal extrapolado a otro campo es la activación por parte de denuncias falsas de los mecanismos de protección contra la violencia familiar. Es exactamente eso. Y el problema esencial no es que funcione la denuncia. La denuncia debe funcionar. Después podemos discutir con qué alcance tiene que tener la cautelar. Lo que no puede dejar de funcionar es la activación de los mecanismos que le permitan al falso denunciado demostrar que la denuncia es apócrifa, es inexacta, y que ni él ni su hijo merecen que se interrumpa el contacto de la manera brutal en que se hace. Le pregunto a los dos o le pregunto a los tres, Cali, también sumate, y tenés un micrófono que está abierto para que puedas opinar. Hay una cuestión cultural. Yo simplemente lo que pienso es que esto tiene que ver también con un proceso cultural, ¿no? Vos recién decías, Mauricio, cómo esta cuestión de género se fue metiendo en la justicia, en el poder judicial. Todo el mundo. Como, exactamente. Pero digo, ¿cómo se fue metiendo? Nosotros tenemos una república, 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, que debían ser independientes, que por lo general no lo son, y cómo las ideologías de género se fueron metiendo en los 3 poderes y fueron condicionando los 3 poderes. Más la condición social, o sea, el condicionamiento social. Condicionamiento social y el condicionamiento que decía recién, ¿no? A esta condena social que hablábamos antes. Si yo emito una sentencia aplicando las de la ley, como supuestamente debería ser, bueno, probablemente sea condenado socialmente de determinada manera. Y asumir ese costo probablemente no lo quieran tener muchos. La pregunta es, ¿esto es más propio de Sudamérica, de Argentina, o es un fenómeno que se está arraigando en el mundo? El avance de la ideología de género es mundial, por lo menos en el mundo occidental. No sé lo que pasa en China o en otro lado, ¿no? En el mundo occidental es poderosísimo. Bueno, de hecho, uno no lo voy a nombrar por razones, digamos, de decoro, digamos. Uno de los expositores de nuestro Congreso fue vetado en una universidad, una de las principales universidades de París, porque iba a hablar sobre la ideología de género. Esto no es un problema de Argentina. Al contrario, hoy la Argentina está un poco de vuelta con la política actual, y por eso tiene el enfrentamiento con gran parte del mundo que están detrás de la ideología de género. Más, la relatora especial de las Naciones Unidas claramente está embarcada en esa postura y sostiene situaciones que no responden a la verdad. Pero yo quería hacer una aclaración, que ahí el doctor Dubove mencionó el tema de las falsas denuncias. El tema de la... porque, por ejemplo, en España se llegó al colmo de prohibir la alienación parental. Hay una ley que dice que los peritos no pueden invocar la alienación parental. Se llega a ese extremo. Fíjese el extremo de la barbaridad. España hoy. ¿Está tipificado? Pese que hay mucha gente española que está... De hecho,
una jueza española vino a declarar en nuestro Congreso. Pero quiero decir, entre gallos y medianoches, la Cámara de Representantes, el Congreso de España, no sé, aprobó esa ley. ¿Y saben cuáles son los argumentos? Lo que se suelen decir. Que lo que sucede con la alienación parental es que se pretende disimular los actos de violencia doméstica. De género. Esta es la gran acusación que se hace. En el Código Civil nuestro, en Argentina, ¿está tipificado la alienación parental? No, salvo Brasil, muy pocos países. Pero yo quiero cerrar esta idea, aunque le voy a tratar de ser breve. Es complicado, porque lo que sostenemos nosotros, estamos contra todo tipo de maltrato contra los niños. Pero si la mera denuncia, que puede ser falsa, equivale a declararlo de algún modo culpable, ¿qué sucede? Quedan mezcladas la falsa denuncia con los abusos verdaderos, claro, sea maltrato, etcétera. Y de esa manera es un paraguas protector contra los reales abusadores o contra los reales maltratadores. No sé si soy claro. Sí. Si todo es igual, si todo el que denuncia es falso, para el sujeto maltratador le viene bárbaro, está metido dentro de la bolsa. Claro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, hay que separar. No corresponde. La falsa denuncia es una cosa y la denuncia real es otra. Mira, por eso, cierro con esto, hay una famosa cláusula o criterio que rige en materia de alienación parental, que no se dice por lo que la critican, por ignorancia o por mala fe, no lo sé. Ese criterio fundamental que rige, ¿sabe cuál es? Es el criterio de seguridad o exclusión. Este criterio de seguridad o exclusión que rige en materia de alienación parental dice que no puede haber, o que para que pueda existir alienación parental, no debe haber actos de maltrato de cualquier orden por parte de aquel que se siente excluido. ¿Está claro? O sea que si hay actos de maltrato, no podemos hablar de alienación parental. Yo quiero proponer un caso que es real, y vamos obviamente enmascarar el nombre, vamos a llamarlo Diego. Diego se separa, ¿sí?, de una relación con su mujer, llegan a un divorcio, y Diego termina en una disputa doméstica por una cuestión de la participación en una fiesta de uno de sus hijos, porque la madre no quería la presencia de la familia por parte del padre de Diego. Bueno, él decide no aceptar eso, entonces no ir a esa fiesta, no ir a ese cumpleaños, en perjuicio justamente de por qué no poder llevar al resto de los representantes, ¿no?, de la familia de sus hijos. Bueno, a partir de ese momento comienza una batalla que se va dirimiendo en una cuestión económica. ¿Sí? Una batalla de una parte en realidad, por la otra no hay ningún tipo de denuncia ni nada, no hay es más psicológico el tema. A eso voy a introducir a eso. Entonces hay una batalla que va por el lado económico, que se le exige a Diego, y Diego cumple y sobrecumple, porque lo que empieza a notar es justamente que hay una manipulación, en principio, una manipulación por parte de la mamá sobre sus hijos, y los hijos empiezan a perder interés en estar con el papá, con Diego. Diego empieza a no poder verlos, empieza a no tener ningún tipo de contacto con ellos, intermedia a través de los resortes de la justicia. Los resortes de la justicia no logran en principio buenos resultados, sino todo lo contrario, digamos, terminan siendo efímeros en su accionar y van por el lado de lo económico todavía. Diego sigue cumpliendo y cumple más todavía, porque entiende que, bueno, aunque no corresponda, si lo puedo hacer y recomponer la relación con mis hijos, lo quiero hacer, y no ha tenido ningún resultado. Por el momento, el único resultado que tiene es que de pronto va a un evento del colegio y los ve de lejos, se para en la esquina para verlos pasar, se me pone piel de gallina, porque digo, yo soy padre. Tiene un chat, Diego, en el cual meramente puede estar hablando algunas cosas con los hijos que han decidido no hablar con él, o no tener mucho contacto con él, o casi nulo contacto. Incluso sin saber en algún momento por qué. ¿Cómo lo trata esto? De no sé por qué. ¿Cómo lo trata esto? ¿Cómo lo trata la justicia? ¿Qué se hace ahí, no? Esto es un acto justamente de habla por favor, te pido, de alienación
parental, porque él va a la justicia y la justicia hasta ahora no ha podido resolver. Obviamente no se puede obligar a un menor, a un chico, a que tenga relación con el papá o con la mamá si es que no lo quiere. Yo le comentaba al doctor Mauricio que un caso muy conocido aquí en San Isidro, donde una jueza de Tribunal 2 de Familia obligó, ¿sí?, de manera no... convocó a la mamá del menor, ¿sí?, al juzgado, y cuando llegó le sacaron al niño y se lo dieron a su padre, ¿sí? A los gritos el chico pegando patadas, la fuerza pública se lo entregó el padre, ¿sí?, sin conocimiento de la mamá de que esto iba a ocurrir. Fíjate que es un caso inverso, en donde se vulnera de alguna manera la decisión del menor. Pero este caso de Diego, en donde ya no encuentra elementos a través de la justicia como para poner un límite. Para revincular, porque tampoco hay como una predisposición del otro lado por manipulación. Parental. Hay que escuchar la opinión del doctor Dubó, Sergio Dubó, que es un gran experto, un abogado en... Porque no es que los hijos dicen, me pegó, me fue... No. A veces hasta no saben por qué. Bueno, hay dos o tres pautas. Primero, no conozco el caso en particular, pero... Acercando un poquito, Sergio. Sí, no conozco el caso en particular, pero vos no narraste, en tu narración... De tu narración, ¿no surge que haya habido alguna intervención psicoterapéutica en la madre? Sí, perdón, me lo omití. La justicia ha pedido la intervención esa, la madre se ha negado, uno de los hijos se ha negado, y otros de los hijos accedió a ese tipo de intervención. Hay un par de observaciones con respecto a esto. Uno de los argumentos de los negacionistas es que la alienación parental no figura descrita como patología en los repertorios de organizaciones acreditadas. Por ejemplo, en el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, o en el IES, que es el equivalente de la Organización Mundial de la Salud. No es exactamente el equivalente porque se refiere a todo tipo de patologías. Y es razonable que no figure, porque no es una enfermedad. Es una disfunción familiar, es una anomalía en la relación familiar. Lo que no implica que no esté causada por enfermedades, pero no por una enfermedad, como antes se decía, síndrome de alienación parental, sino por algún otro trastorno psiquiátrico y que provoque enfermedades, no solamente psíquicas, sino orgánicas. Está descrito, no lo estoy inventando yo, está descrito la gran incidencia de patologías particularmente dermatológicas y gastroenterológicas en los niños víctimas de alienación parental, que subsisten aún cuando son adultos. Ese es un punto. La alienación, la superación, el combate contra la alienación parental exige una intervención psicológica activa sobre el progenitor alienante. Si no, no se cura. Por usar esa palabra. No hay manera de hacerlo. No, es imposible. Inclusive hay quienes propician medidas más enérgicas que esa. ¿Cómo cuáles? La separación, por lo menos transitoria, entre el progenitor alienante y el niño alienado. Hay que aislarlo como se aísla a un enfermo infeccioso de la posibilidad de otras infecciones. Una cuarentena, digamos. Una cuarentena. Otro punto importante es que el paradigma, el principio repartidor básico del derecho de familia es lo que se llama superior interés del niño. Es decir, que todas las acciones de todos los operadores del derecho de familia tienen que privilegiar, antes que cualquier otra cosa, el bienestar psíquico, físico y emocional del niño. Esto tiene raíces constitucionales, está en infinidad de convenios, está previsto en muchas leyes argentinas, entre otras el Código Civil y Comercial, y respaldado por numerosos fallos de la Corte. Pero hay una tendencia a confundir el interés del niño con el deseo del niño. Siempre pongo este ejemplo. Si un niño quiere tomarse 5 helados seguidos y se los damos, seguramente estamos satisfaciendo su deseo, pero dañando su interés. Segundo, trato de ser lo más breve posible con lo que viene. Uno de los deberes que tienen los jueces en los procesos en que haya involucrados menores es escuchar a los niños.
Ustedes dirán, bueno, pero vamos a escuchar a niños que están alienados. Son chicos que están ventriloquizados, acabo de inventar un término. Sí, repiten lo que escuchan y toman como un rol. Hablan los padres a través de ellos, pero hay pericias que tienen que un buen juez, un buen terapeuta, sabe distinguir el lenguaje parentalizado. Con lo cual es imperioso, y la ley lo impone, pero lamentablemente los tribunales no tienen infraestructura para atender esto. Es imperioso que el niño sea escuchado, y esto es una norma de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 12. Casualmente el artículo 12 de las recomendaciones del creo que se llama Comité de Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño especifica esa situación. Que es como un organismo, digamos, de administración de la Convención. Especifica que debe ser escuchado libremente, en condiciones de libertad. Con autonomía. Tiene que expresarse libremente. Entonces, cada una de estas herramientas funciona en la medida en que no se lo adopte como solución absoluta. Tiene que ser contextualizada, manejada por expertos y adaptada a cada caso particular. ¿Cuál sería una recomendación que le darías a este Diego, que seguramente está escuchando el programa, y en donde ya tiene una suerte de desesperanza en un punto, porque no ha encontrado ningún resultado favorable a través de los mecanismos de la justicia? Mauricio. Sí, yo lo que quiero aclarar un tema. Lo que acaba de decir el doctor Dugo es lo que se llama el implante de memoria o falsa memoria, que es un tema absolutamente acreditado y probado, y que se suele suceder en alienaciones parentales graves, donde el chico no es autónomo, el hijo en esos casos está transformada su conciencia y se convierte en un vocero y en un portavoz del progenitor alienante, sea la madre o sea el padre. De modo tal que en esas situaciones el chico no dice realmente cuál es su voluntad. Yo siempre comento, cuando estaba en la cámara, en los casos de alienación parental que me tocaban, citaba a la madre, entraba la madre a mi despacho, hablaba, me daba el discurso, la madre alienante en este caso, el padre alienante lo mismo, en otros casos. Luego se iba la madre a la sala de espera, entraba el chico y repetía exactamente igual, más con la misma entonación, de ahí ustedes la misma elevación de la voz y la misma, es decir, llega a tal nivel que no se puede distinguir. Claro, que suple. No se pueden distinguir. El chico no es una persona autónoma. Hay un ejemplo, un ejemplo muy que lo he vivido en un caso de una cámara Gesell. Después de la cámara Gesell le preguntan a un chico de 7 años, absolutamente alienado. Le dicen, bueno, hace el dibujo, le dice a la psicóloga. Hace el dibujo, dibuja a las personas, a los que estaban al lado, estaba la madre, y no se dibuja él. Está totalmente. Cuando le preguntan al chico, ¿por qué no te dibujas? El chico contesta, porque estoy dentro de la panza de mi mamá. Claro. 7 años, porque estoy dentro de la panza de mi mamá. Para que se vean hasta qué punto es la identificación. ¿Y por qué pasa eso? Porque el chico ve como salvavidas a ese progenitor del cual depende. Y sabe inconscientemente que tiene que gratificarlo. Que si tiene una postura diferente, corre el riesgo del abandono. Todos los niños tienen la fantasía del abandono. Sé el tema del tiempo, como jueguen todo, pero quiero decir 2 palabras que me interesan mucho respecto al tema de lo que dijo el doctor Dugo. ¿Por qué? Porque es un caballito de batalla de los que atacan la alienación parental. Dice, es una barbaridad. Lo que pretenden es separar a los chicos de las madres, que es lo que acaba de decir. Esto sucede en los casos de alienaciones parentales gravísimas, donde el chico, como acabo de decir, no existe como tal, como ser humano. Se entiende que la única solución posible es la separación transitoria, pero no entregársela al padre con el cual no tiene vínculo, que sería buscar alguna herramienta para separarle un tiempo prudencial y que el chico empiece a ver la otra realidad, porque si no, no ve la otra realidad.
Porque si sigue conviviendo, esa convivencia es lo que impide el desenlace, que digamos que tenga solución el tratamiento. Ahora, cuando pasa eso, los hijos toman como que, o sea, que es a propósito de parte del padre, que están separando de la madre, y es todo como un conflicto quizás peor. Claro, ese es el tema. Entonces, una de las críticas es una barbaridad. Primero, que puede ser del padre. Si el alienante es el padre, hay que separarlo del padre. Sí. Eso no es fácil. Yo quiero decir que como estaba en la Cámara no ordené, no sentencié ninguna separación porque no se dieron las circunstancias. Y además tengo que reconocer que es una medida muy fuerte. Muy fuerte. Pero cuando no hay solución... Pero existe esa medida. Existe y en realidad la hemos aplicado, lo digo en 2 minutos, pero en un supuesto que no era de alienación parental, donde había abuso sexual del padre real, que yo, gran defensor de la alienación parental, lo quiero para la audiencia comentar. En el caso, digamos, el chico abusaba del padre, hubo un proceso penal y hizo la llamada probation y reconoció claramente que abusaba de su hijo. Muy bien, termina el juicio con la probation, culpable. La madre, con problemas, falta de educación, lo que sea, ocupada, ¿qué hacía? Le entregaba el chico al padre. Llega a conocimiento de tribunales de que la madre misma, porque estaba ocupada, tenía que ir a trabajar, lo llamaba al padre, al abusador, y se le entregaba. Ahí fue el único caso donde tuvimos que disponer transitoriamente el traslado de chico a una suerte de escuela o centro, hogar, como se lo quiera llamar, porque no podíamos permitir que continúe la situación de abuso. Está claro, y yo quiero decir algo. Está claro, perdón por la... Está muy claro. Quiero decir algo como comunicadores que somos con Marcela. Y yo lo escuchaba recién a Sergio y a Mauricio. Y para nuestra audiencia estamos hablando de alienación parental, estamos hablando de violencia familiar, y estamos hablando de una situación. Yo preguntaba si estaba tipificado o no. Cali decía, ahora quiero que digas algo, Cali, quiero que hable. Me decía que no, ustedes decían que no, y me parece que el principio de madurez que tiene una sociedad es cuando uno deja de darle entidad, lo digo como comunicador, a determinadas cuestiones. Fíjate que yo te escuchaba tu relato, Mauricio, y todo el tiempo aclaraba justamente de que primero este es el último recurso, de que el padre puede ser el alienante también, siempre como una suerte de protección porque hay un extremo. Entonces me parece que tendríamos que, como comunicadores lo digo, dejar de darle entidad a esa defensa que uno tiene que poner en primer plano a lo que realmente se debe atender, que son los derechos del niño. Todo el tiempo estamos mencionando de que en realidad no es para perjudicar a la mujer. Entonces me parece a mí que tendríamos que dejar de darle identidad, que estamos perjudicando a un género, y estar hablando de lo que realmente corresponde, que es el bien supremo del nene, del niño, ¿sí? Que es el derecho del niño, y que también yo quiero llamar al derecho de los padres, que también existen, que también tienen derechos, que también son personas, que también sufren, que también llegan a tener problemas muy graves de salud en todo orden por romper un vínculo con su hijo. Entonces no podemos dejar de lado ni a una mamá, ni a un papá que termina en un suicidio, que termina en una ruptura de su vida completa por este tipo de situaciones que terminan siendo un dejo de pulseada o muchas veces un título de propiedad. Bastante. Un título de propiedad. Cuando vos rompés o te separás, te llevas los bienes, o haces una división de bienes y que corresponde. Si esto es mío, esto es tuyo. Un hijo no. Un hijo siempre va a tener una mamá y siempre va a tener un papá. Entonces lo que hay que preservar de manera madura, en la medida de lo posible, es esa relación parental. Después, el papá y la mamá seguramente no tengan nada más que ver entre ellos, ¿no? Como relación entre personas, individuos, pero sí como mamá y como papá. Y eso lo hay que respetar. Entonces yo quiero llamar a esta reflexión. La madurez viene cuando le dejamos de dar entidad a la defensa de un género y nos ponemos a hablar realmente en lo que tiene que ver con el derecho del niño. Papá, estamos hablando de dos y romper con la manipulación, y romper con la psicopatía, y romper con esta cuestión que fue muy gráfico lo que dijo recién Mauricio, el gráfico del nene donde dice, no estoy porque está en el útero, ¿entendés? No estoy en la panza de mamá. Genera, o sea, lo que se genera en los hijos psicológicamente y el trauma que les dejan esas personas que no miden lo que están haciendo. ¿Qué pensás, Cali? No, lo veo muy seguido en los casos que llevamos en el estudio, que
es muy difícil, son muchos años, mucho desgaste emocional para los padres que son alienados en recomponer ese vínculo, porque a veces hay una resolución que dice, ok, se revincule al hijo con el padre o con la madre. Sin embargo, eso tarda años a veces, y también para nosotros es muy difícil explicarle a nuestros clientes el problema que hay de la justicia y demás, que no hace que sea más ágil. Más ágil. Nada más que eso. Fíjate que Qué importante años, sería, ¿no? Años. Que es una gran trabajadora Años. del Congreso, es una pieza fundamental, está ayudando mucho a nuestro Congreso, así que quiero agradecerlo públicamente el trabajo de ella. Además, tiene mucha autoridad para el tema, es una pegadora conocida. Pegadora. ¿Pegadora por qué? Practican la MMA, no sé, en la jaula. Que es una palabra, ¿Boxeo? prometo llamarme a silencio. Que A silencio tiene su impronta. Mauricio, contale a la gente del Congreso. ¿Cómo? Contale a la gente del Congreso. Nos quedan es 2 un minutos congreso para hablar del muy Congreso. internacional. Viene dentro del ámbito internacional, hay varios personajes, hay uno muy destacado que es reconocido en Estados Unidos e internacionalmente que viene. Hay gente de Canadá, digamos latinoamericanos, hablan franceses, 2 grupos de franceses. Bueno, una cantidad chilenos, bueno, ella sabe muy bien, la secretaria sabe muy bien, de todo tipo, es decir, realmente es un congreso muy internacional. Y abierto al público en general. Abierto al público con inscripción previa, así que yo aprovecho para insistir. Hay que ir a la página alienacionparental.com.ar para la inscripción. No es cuestión de ir ese día al Congreso, no se puede ir a la facultad. Hacerme una lista con las inscripciones. Claro, porque tenemos que hacer toda una clasificación. Okay, claro, y además hay un límite en el salón, ¿no? 14 y 15 de noviembre. 14 y 15 de noviembre, jueves y viernes. Faltan, creo, exactamente 29 días, algo así. Así que los invito a toda la audiencia a inscribirse en la página y bueno, no se van a arrepentir, pienso yo. No, y es un tema muy interesante porque, como hablábamos antes, tiene que ver en la defensa de los derechos del niño. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos 2 minutos. 2 minutos. 2 minutitos más. 2 minutos nos regala nuestro operador. Gracias. Massa. Quiero cerrar con esto. Primero, gracias. Mauricio, la verdad que es un gusto tenerte aquí presente. Sergio Duve también. Cali, con tu presencia fuiste muy clara también lo que dijiste. Creo que se tiene que hablar del equilibrio, ¿no? Y el equilibrio tiene que ver en la base, la relación del niño y también la relación de los adultos, la relación de los padres. El derecho supremo del niño y el derecho también de los padres. La salud del niño y la salud de los padres. No poner el foco, ¿no?, en una sola cosa, sino poner el foco en un todo, en un sistema integrador que tiene que ver con una relación parental, que de un modo siguen siendo familias, son familias. Esa es la relación parental. Lo que no hay más es una relación de pareja entre uno y el otro. Entonces, en la medida que se pueda llegar a entender y que la cultura nuestra vaya avanzando para no dejar de hablar de ideologías de género y hablar de conceptos que van a la mejora de una sociedad, ¿sí?, a recomponer las cosas desde un núcleo, de una base, y no desde un extremo donde estamos permanentemente viviendo. Fíjate que estamos de un extremo al otro, de un lenguaje a otro lenguaje, ¿sí? Y este movimiento pendular, exactamente, donde ese movimiento tendría que ser cada vez más cercano a lo que tiene que ver con el punto de equilibrio. Sergio, ¿te querés ir? ¿Qué pasa? No. Te nos estás alejando ahí, Cali te dice, aparecete, te vas de la cámara. Estoy muy cómodo. Te vas de la cámara. ¿Cómo la pasaron, chicos? Excelente. Tengo miedo que termine el programa. Yo quiero agradecer. Nos saca del aire, le agradecer mucho la invitación a ustedes. Un placer, realmente me he sentido muy cómodo. Lo que has comentado todo me parece, coincido al 100%. Me parece que tiene mucha profundidad lo que has dicho y bueno, ojalá que esto pueda profundizarse y que tome conocimiento la población en general, porque hay mucha circulación de información falsa. Pero digo, no es que yo estoy un enfermo que digo toda la gente es mala, no. Información que hay gente de buena fe, desinformación en realidad, porque la información falsa por ignorancia. Entonces es como una bola de nieve
bola de nieve. Viene información falsa y sigue cada vez más. Y las redes sociales se inundan de esa información falsa. Y mucha gente la hace circular. La consume, en vez de cuestionar sin o tener pensar. más fe. Claro. Bueno, vamos a convocarte nuevamente post congreso seguramente, con parte de este equipo interdisciplinario. Nos gustaría tener una mesa redonda donde poder estar también con un psiquiatra, con un psicólogo, con alguien que nos pueda hablar de la salud mental, porque me parece que el impacto también es muy fuerte desde ese lugar. Les vuelvo a agradecer Sergio Dubois y Mauricio Misraí. Cali, gracias por acompañar. Ahí Genia llevando el congreso adelante. NASA en los controles como siempre. Marce, esto es Animate. Animate. Bueno, nos quedamos con la pregunta, pero se la podemos hacer ese día en el congreso. Tenés 10 segundos nada más. Yo no tengo apuro. No, 10 segundos más, pero para responderme. 10 segundos. Para responder. Este programa se llama Animate. ¿A qué no te animaste todavía? La pregunta. ¿A qué no te animaste todavía? 10 segundos tenés. ¿A qué no me animé? Todavía. ¿Cuál sería el sentido? ¿A qué no me animé? Algo El no te has programa se animado. llama Animate. ¿A qué no te animaste? Es esa, exacto. ¿A qué no te animaste? Algo no te has animado. Cualquier cosa, así sea, no sé. Y yo no me animo con un hijo, por ejemplo. Tengo una nieta de 1 año Listo. y Ya lo dijiste. Sergio, ¿a qué no te animaste? 10 segundos, Yo creo que no me animé a escribir un libro de corte literario. Perfecto. Cali. Todavía estás a tiempo, así que. ¿Vos, Cali? No me animé a tirarme de paracaídas. Esa Vamos, es primera. Muy bien, Estamos bien. Queremos hacer. Primera en las preguntas de Animate. Y lo vamos a hacer, te vamos a invitar. Sí. Porque hay un grupito Hay ya un que queremos. grupito que ya vamos a Caída ver. libre, ¿no? Somos. Gente, esto fue Animate. Sí. Gracias, Chau. Chau. De nada. Amanecimos. Se hizo tarde. Somos Noche en Symphony. Blame it on me until the sun sets. Blame it on me and all my kind. Blame it on me until the willow weeps. Somos Noche en Symphony. Escuchar. Symphony 91.3. Blame it on me, but I don't mind. Espacio publicitario. Presenta ESED. Cover Medicina Privada presenta miplancover.com, dándote la posibilidad de acceder a tu nuevo plan médico de forma online y en minutos. Todos sus planes cuentan con la mejor cartilla médica y la más amplia cobertura. Ingresa ahora a miplancover.com y obtené hasta un 50% off en tu nuevo plan médico. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com. Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Súmate al placer de viajar. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Delta Rentacar. Desde el 2016, una opción segura y confiable en Tigre. Delta Rentacar. Estamos en Crisólogo Larralde 2250, Troncos del Talar, 6509. De lunes a lunes, de